Ya, ¿se ve? Está en Sí. proceso de compartir. Todavía no se ve. Ahora sí. Ah, Ya. Kenji. Bueno, buenos días, compañeros y profesores. Como grupo le vamos a exponer nuestra solución que modelamos en Tinkercad. Bueno, los integrantes son Kenji Suzuki, Laura Medina, Benjamín Valdés, Javiera González y quien les habla, Carla Beretta. Bueno, a partir de los bocetos realizados por cada uno de nosotros, aquí se ejemplifica más o menos cuáles fueron los que hicieron. A partir de la discusión y bueno, harta conversación, logramos escoger uno de esos bocetos, el cual es este, y con un par de modificaciones logramos llegar ya a nuestra solución final, la cual es esa. Y así la modelamos en Tinkercad. Bueno, como grupo llegamos a esa solución en común debido a que de esta forma se optimiza el espacio, permitiendo además crear un espacio en una zona reducida, el cual en nuestro caso fue como el mayor conflicto que presentamos como grupo. Acá ya se va a ver como de forma más específica cada parte de esta cama escritorio que así llamamos a la solución. Y ya, esta, suponiendo que una habitación estándar tiene 2,40 m, las dimensiones de esta cama escritorio es de una altura total de 1,80 m y de un alto hasta el techo del escritorio desde el suelo de 1,50 m y un ancho que sería más o menos el ancho de la cama de 2 metros. Bueno, acá hay otras vistas como desde arriba, de otro ángulo, y acá se puede apreciar al costado bueno, como al final de la cama, a un costado del escritorio, se encuentra la escalera, la cual va a permitir bajar o subir, o bueno, al usuario desplazarse a las distintas zonas que él quiera dirigirse. Acá ya se ve más el escritorio y el escritorio en sí cuenta con un espacio de almacenaje, ahí ya se puede ver de otro ángulo, en el cual se pueden guardar los distintos materiales, además de contar con una mesa de trabajo, la que se puede poner un computador y aparte se puede escribir al lado, como no sé si el usuario quiere tomar apuntes o cosas así. Y bueno, ahí ya se ve desde de otra perspectiva la solución. Y algo no menos importante que queríamos mencionar es que combina dos aspectos fundamentales que fueron nombrados en el análisis anterior, el cual era zonificar las zonas de trabajo, y esto las mezcla, ya que pone una zona de descanso y otra zona de trabajo. Entonces fusiona ese análisis que hicimos anteriormente. Y bueno, ya al hacer este avance, nos dimos cuenta que obviamente se pueden hacer más modificaciones y se pueden hacer como para que la solución quede más completa. Y también nos dimos cuenta que mezclar esta solución gráfica que hicimos junto con las individuales se podría hacer una solución aún más completa, que pueda cubrir de mejor manera las necesidades, como la necesidad que queremos cubrir. Y bueno, eso es nuestro avance. Muy bien, Carla. Muy bien, Gracias, Carla. Carla. Profesor, dispara usted nomás. Eh, yo tengo que ser el malo, bien, está bien. No, no, no. Haga las preguntas. Es que la verdad que yo estoy todavía procesando la exposición. A ver, Carla y compañeros, Kenji, Laura, Benjamín, Javier, eh, varias cosas positivas y varias a revisar. La primera, y comparto plenamente el acierto de la vinculación o cómo empezaron a dialogar este tema de las zonificaciones, ¿ya? Me parece que es relevante el encuentro de esas dos o de esas perspectivas de análisis o esos conceptos que nos, de alguna manera, permiten llegar a esta solución. Eso me parece lo más notable del trabajo. Cosas que hay que ahora, en esta segunda mirada sobre la solución, ajustar, tiene que ver con
varios elementos que me parece que hay que definitivamente mirar. El primero es que ustedes definen una altura de el escritorio o el espacio del escritorio de 1,50 m. Es decir, Sí. cuando uno está sentado, te lo creo, pero cuando uno está de pie y se acerca a ese espacio, lo único que va a hacer es que nadie va a poder entrar sino ya Se sentado. agacha. Sí. Entonces, ahí hay un tema. Ahí hay un tema que resolver, porque si bien es cierto, ajustan bien el tema de las alturas, ergonómicamente eso no es real, Mm. ¿ya? Que nadie entra, no puedes tú forzar una actitud para que se entre de una forma, ¿ya? Entonces, ojo con eso. Hay que ajustar las alturas, hay que ver cómo poder de verdad cumplir esto que están buscando establecer. Lo segundo, ojo con los peldaños. Los peldaños, si tú te fijas, los peldaños tienen una huella y una contrahuella, ¿ya? Lo que ustedes están mostrando ahí es un peldaño que tiene un espacio muy pequeñito para insertar el espacio y otro espacio muy grande como un respaldo. Mi pregunta va a qué es lo que gana una cosa respecto a la otra. Yo lo que buscaría es que mi pie rápidamente pueda encajar en el peldaño para entregarme seguridad, más que sea un espacio muy pequeñito, una rendija casi dentro de este continuo, ¿ya? Ahí hay que asociarse a esos temas que empiezan a entregar de alguna manera opciones de confianza en el mobiliario. Cuando digo esto, lo planteo porque hay una serie de mobiliarios que por jugar con las justezas de la forma, jugar con la liviandad, etc., van perdiendo ciertas características y capacidades que en definitiva hacen que la gente no lo use o lo use con mucho miedo. Por ejemplo, cuando tú vas a un campamento o qué sé yo, un paseo y llevas estas sillas de camping, y va una señora con algunos kilos de más, cosa que no es poco común en Chile, ¿ya? Tú la ves como esa persona se sienta con cuidado, casi con miedo a quebrar la silla o pasarse o caerse, etcétera, etcétera. Eso tiene que ver con que el mueble no entrega las suficientes confianzas, ¿ya? al uso. Entonces, en materia nuestra, entregar esas confianzas, ¿ya? Dar esa necesidad de que el producto que estás fabricando, que están proponiendo, de verdad, tenga la capacidad de hacer que yo lo adopte rápidamente. Y eso tiene que ver con criterios solamente de ergonomía, antropometría, criterios de diseño, ¿ya? Algunos de estos son en la ergonomía y antropometría. Después, más adelante, veremos que hay muchos otros criterios. Lo tercero que me parece relevante es manejar el concepto de la zona de guardado, ¿ya? Y pregunto respecto de la zona de guardado porque si bien es cierto, entiendo por tanto que el abajo de la cama sería la zona de guardado del área de estudio. Mi pregunta iría a, ¿no tiene que ver entonces el abajo de la cama con una zona de guardado de ropa? No se supone que ya es como parte del escritorio. Se supone que ahí se pueden guardar materiales, Perfecto. Ok, cuadernos. fantástico. De acuerdo. Entonces, por tanto, lo que voy a entender es que ahí abajo se van a disponer todo lo que es las necesidades del guardado para el estudio, para el trabajo, para ese tipo de cosas. Me parece Claro. bien. ¿Ya? Por tanto, descarto que ese sea un espacio guardado que pudiese servir para otra cosa. Si es así, sería relevante pensar cómo es y qué características va a tener la zona de guardado, porque si tú te fijas, tienes 4 columnas, ¿ya? Que son las que soportan todo la cama superior, pero esas columnas también podrían ser espacios de guardado, y no Cacho. solamente una columna, ¿ya? Claro, sí, verdad.
Entonces, son como recomendaciones. La primera, cuidado con la altura, 1,5 es peligrosísimo, ¿no? Cualquiera de nosotros, cualquiera, parado, no entra Sí, ya, ¿ya? O entramos de rodillas y salimos de rodillas, claro, cuando uno es joven puede hacerlo, pero no es real eso, ¿ya? Por tanto hay que ajustar. Lo segundo son los peldaños y la tercera, como redefinir mejor la zona de guardado. Esos son mis comentarios, profesor Rojo. Bien, pues profesor, a ver, mira, la verdad las cosas yo estoy como bien sorprendido del trabajo que están haciendo, porque sobre todo cuando ustedes hablan con algunos términos que están muy ligados al uso de un método. O sea, cuando hablan de zonificación, de espacio, pucha, todo el trabajo que se ha hecho rindió frutos porque esto responde justamente a eso. Y curiosamente es como bien creativa la manera en que están ustedes utilizando las herramientas y el conocimiento que están desarrollando para poder justamente materializarlo, en este caso virtualmente, en una solución. Sí creo que es importante considerar algunos aspectos que son ligados a las medidas del producto, o sea, ese metro 50, sí, sí, igual lo conversamos y también teníamos ahí la duda, o sea, pero se va a solucionar. necesitas mínimo unos 20 centímetros más, Carla, mínimo. Y bien mínimo, porque yo mido 1,83 m, yo no Sí, entro pues ahí. ya no entraría ahí. Ahora, por eso creo que en virtud de las medidas que hay, de esos 2,40 m del espacio de trabajo, a lo mejor sería interesante jugar con el módulo desde el punto de vista que a lo mejor las zonas de trabajo se pueden desplazar hacia otro lado. O sea, en vez de estar debajo de la cámara zona de trabajo, puede que esté en forma a 90 grados de esa superficie. Donde está, por ejemplo, la zona de guardado, ahí aparece este módulo. Profesor. No estoy de acuerdo, profesor. A ver, estoy de acuerdo con el criterio que estás estableciendo, pero a mí me parece que el diseño de lo que ellos hacen es precisamente ocupar el abajo de la cama. Creo que es un valor y por tanto no quiero pasar a llevar esa mirada que me parece relevante. ¿Ya? Sí, Cómo ellos en el fondo hacen crecer las patas y uno puede trabajar debajo de la cama. Y por tanto quiero mantenerla así. Lo que también pensé, claro, a lo mejor podría salir hacia el lado, pero se rompe la lógica de lo que ellos están planteando. sí, Y la tiene, a lógica lo modular mejor- se rompe, sí, exacto. y tiene una validez desde la perspectiva de que hoy día los espacios o las piezas son cada vez más chicas y en ese sentido el espacio bajo la cama casi no se utiliza o se utiliza para guardar basura. Entonces creo que habilitar lo que están ahí planteando habla de una buena mirada respecto de la utilización de los espacios y por Mm, eso me parece bien. sí, sí, claro que sí. Bien, pues, las felicitaciones y tienen un súper buen avance al grupo en general. Muchas gracias. Sí, De nada, pues. bueno. Y perdieron el Eh, miedo de dibujar por lo que había. Sí, sí, Cuidado con... dejo de compartir, solo Sí, nomás. sí, Ya. sí, por favor. A ver, siguiente grupo. ¿Quién va a exponer? De a uno, por favor, no se amontonen. Nosotros, profe. Alison, ya. Adelante, por favor. Hola, profesor. Yo voy a ser el que va a presentar de grupo. Hola, Bien. Matías. Al Son tiro comparto. el grupo 2. Eh, si usted lo dice, sí. Bueno, porque tú eres del grupo 2, ¿no? Sí, es que no, del número de grupo no me acuerdo. A eso me refiero. Ya. Ashley. Ashley, Buenos Victoria, días. Alison, Matías Bueno, Vargas, Julián y Fernanda Vega. Hola, buen día. y ahora sí. ¿Listo? Sí, pues. Cuando gustes. Ya.
Buenos días, profesores y a los compañeros que están presentes. Vamos a hablar un poco sobre nuestra propuesta de Tinkercad y cómo fue desarrollada y todo el proceso. Como ven, ahí están los integrantes. Y yo el día de hoy voy a ser el que va a relatar todo este proceso y la complejidad que tuvo en algunos pasos. Como primero que todo, voy a presentar los bocetos que fue una idea inicial de cada uno. Como nos pidieron los profesores, fue hacer a mano y obviamente en papel. Cosa que algunos se asustaron y la mayoría como que tenía miedo de mandar el dibujo al principio, pero después se agarró confianza y se mandó finalmente. Ahí están los bocetos de cada uno, no les puse nombre como para que no empezaran a tener prejuicios de las personas, así que quedan en el anonimato. Pero como ven, era un diseño siempre desde la base de... No de la base, sino que habían algunas similitudes entre los diseños que fueron las que nos llevaron a la totalidad del proyecto que desarrollamos en Tinkercad. Eh, en el proceso nos pasó algo muy curioso que fue cuando le presentamos al profesor, eh, nos equivocamos, entre comillas, como lo que habíamos presentado, porque cada uno desarrolló su proyecto en Tinkercad individualmente, cosa que no era tan acierto como nosotros pensábamos. Y después, para corregirlo, hicimos lo que correspondía, que era un diseño en común entre todos. Y como primera, esto fue parte de una discusión, no fue literalmente que pusimos imágenes así en un cuadro y empezamos, pero para representarlo mejor, hicimos como una zona de descarte donde se discutieron varios temas entre el material y cómo iba a ser el diseño. Entonces, para dar algunas referencias como en imágenes, aquí les puse algunos ejemplos, como, ay, perdón. Como se ve aquí en la imagen de abajo, uno de los primeros que hablamos fue que no iba a ser un esquinero, porque nos parecía un mueble muy, a veces muy marcado para ciertas habitaciones y ciertos espacios que si tú lo giras 90 grados, puede quedar un poco descuadrado con la pieza y puede terminar quitando espacio más que agregar. Otra cosa fue el material, que se ve por ejemplo en la imagen de la derecha, la última. Como se ve en la imagen, es una mesa con patas metálicas, cosa que nosotros dijimos que no, que iba a ser totalmente de madera. Pero a raíz de esto también nació que si iba a ser totalmente madera o iba a tener algún tipo de diferencia entre el lado izquierdo o derecho o su cubierta. Y entre eso sacamos la idea que la que está de la imagen que está arriba, que es que aprovechar un espacio, un lado de lo, de la orilla de este escritorio, usándolo como una repisa, que después se transformó en otra idea que le voy a presentar más adelante. Y como idea final, como se ve en la primera imagen de la izquierda, decidimos agregarle como una mini repisa arriba, la que puede ayudar con el espacio. Esa fue una de las últimas ideas que agregamos. Como ven, aquí está el resultado final que terminamos en Tinkercad como solución común. Como le había dicho recientemente, decidimos usar solamente un lado porque nos parecía muy como quitándolo la idea un poco minimalista que teníamos de poner dos cajoneras en cada lado y que al final fuera ya como dos cajoneras como con un pedazo de madera encima. Entonces decidimos por poner dos patas con una inclinación en su lado izquierdo y en el lado derecho mezclar un tipo de dos cajoneras hasta la mitad del mueble y hacia abajo que queda como pequeñas repisas que sirvan para adornar como más adornar la habitación, ya que era uno de los puntos que desarrollamos al principio, que era que además faltaba espacio, entonces quisimos aprovecharlo y que cubriera varios ámbitos, que no sea solamente un escritorio para guardar cosas ya, que sea como una bodega con escritorio, que todo sea guardar y guardar, sino que también se pueda prestar para adornar el espacio donde va a estar ubicado. Y como ven, ahí están las indicaciones de lo que es. Y eso sería todo. Después eso fue más o menos lo que hablé, así que ahí terminaría. Bien.
Vicente, ¿puedes Sí, volver a la imagen? sí, eso lo iba a preguntar. Si puedes volver a la Es imagen donde está el diseño de usted. Esa es una buena imagen. esa misma. O Ya lo sea, buscamos. yo la pregunta que te quiero hacer, ustedes solamente por un ámbito ornamental decidieron al costado derecho poner esto este como repicero de piso que va adosado después a una cubierta y finalmente después tiene unas patas. Profe, ¿Cuál fue por qué ¿puedo tomaron agregar esa algo? decisión? Sí, claro, señorita. Lo que pasa es que cuando analizamos los problemas que presentaban todos nuestros espacios de trabajo, como el de cada uno, todos llegamos a la conclusión de que nosotros no teníamos espacio suficiente para almacenar. Ya, Entonces, para nosotros nuestra prioridad o una de nuestras prioridades era que nuestro espacio de trabajo tenía que suplir esa necesidad, que tuviera harto espacio para almacenar, ya sea al costado o abajo. La cosa es que tuviera espacio para almacenar y a raíz de eso nos dimos cuenta de que como teníamos poco espacio para almacenar, teníamos mucho desorden y eso también nos causaba problemas de concentración. Entonces Mm, llegamos a la conclusión de que un espacio de trabajo también tiene que tener un ambiente adecuado para el trabajo. ya. Si es así, Alison, ¿cómo es el acceso a esos elementos de almacenado? O sea, Muchos de nosotros pensamos en cajones, en repisas, para tener espacio para almacenar las cosas. pero si nos vamos por favor, deja la misma imagen. Si Perdón. nos vamos al ámbito práctico, ¿para ustedes es práctico almacenar en esa zona? Para mí Para sí, por lo menos porque nosotros, uno se sí, sienta desde la parte, no desde la parte donde está el segundo nivel, sino desde la parte de la cubierta. Entonces queda Ya, toda la mano en los dos cajones que se muestran abiertos. ya, Queda todo lo que sea indispensable, por así decirlo. Es ya, abrir ok. el cajón que está justo al lado tuyo y ahí ya tienes tus elementos. Yo quiero agregar algo ahí sobre eso. Como se ve en la imagen de la izquierda, atrás había otro escritorio, que era el mismo, pero era justamente eso, era la disposición de los cajones, que en un principio habíamos puesto que iban hacia adentro, pero al final lo cambiamos por eso mismo, porque para el usuario iba a ser súper incómodo sacar un cajón entre sus piernas y que topara al final con el espacio por ahí abajo. Claro. Entonces fue algo que igual se desarrolló, estuvimos harto rato como cambiándolo, no fue así como sacarlo nomás. O sea, por lo tanto, el apoyo derecho que aparece acá, eso no va adosado a ningún muro. No, No, Ya, no. ya. Sí, lo que es la zona donde están las patas, que podría ser. claro, podría ser. claro. Ahora, Pero este segundo nivel que ustedes pusieron acá en la cubierta, ¿por qué tomaron la decisión de que fuera de ese tamaño y no, por ejemplo, cubriera toda la superficie? O sea, el largo. O sea, profe, yo, o sea, como nosotros lo hicimos al revés, yo esa parte lo agregué a mi diseño individual y más ¿Ya? que pensado como almacenamiento, lo pensé como una superficie más alta para ayudar a las personas a que conserven la postura, porque eso, más que un espacio de almacenamiento, es un elevador de pantalla. Ah, ya, 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 Entonces no ya, es ya. necesario que esté a lo largo de la cubierta, sino que en el centro para subir las pantallas en tiempos de escuelita online. Ok, ok, perfecto. Profesor, Profe, otra cosa sobre eso. dígame. Yo, por ejemplo, tengo uno de esos, yo mismo me hice un elevador de pantalla. Eh, s- la mayoría se hace así, no cubriendo toda la superficie de la mesa, porque a los lados, por ejemplo, yo tengo puesta la lámpara. Entonces, para aprovechar esos espacios que van al lado de la pantalla, para que no todo quede en un mismo nivel, se hace desde el medio
y tomando como referencia un poco más hacia un lado, pero nunca hasta el final. Mm. Sí, lo que pasa es que yo no Ese es mi conocía caso. esos segundos niveles, pensé que era como una repisa adicional a la cubierta, pero ahora entiendo la funcionalidad que le están dando. Sí, está Eh, interesante la propuesta, Mario. si me permites, aparte de, y bien dicen, de permitir la altura, aumentar un poco la altura de la pantalla, también es un lugar que cuando hablábamos la otra vez de que uno cambia el uso, puede rápidamente meter ahí abajo el teclado, el mouse, y desaparece el principal actor de un escritorio moderno que es el computador, y puede aparecer los cuadernos, libros y otras cosas, ¿ya? Que decíamos la otra vez que era difícil poder sacarlos de encima porque de alguna manera ya tenía una lugaridad. Entonces, ese espacio también se consolida para eso, para ir guardando los teclados y otras cosas. Estas cosas que, por ejemplo, en el caso mío son este tipo de cosas, que son los teclados, ¿ya? Los metes debajo de eso y se acabó tu problema. ¿Ya? Y Mm. puedes ocuparlo como un espacio. En ese sentido, yo creo que es interesante la propuesta. Eh, yo lo que sí los invitaría a pensar en el famoso parásito que existe en todo esto mobiliario, en donde van a cohabitar varias funciones, y estoy de acuerdo con las funciones que están planteando, pero los invitaría a pensar cómo van a canalizar la energía en ese mobiliario. Sí. ¿Hacia dónde van a sacar los cables? ¿Por dónde podrían pasar los cables sin que nos pase lo que pasa? ¿No es cierto? Que el cable termina enredado en mis pies, pateando una, un alargador lleno de enchufes. ¿De qué manera sería interesante, así como se preocupan desde una perspectiva del espacio adecuado, ¿no es cierto? Este espacio que es capaz de recibir el estudio y la computación, y por otro lado recibe el estar en la pieza? Siento como que sería relevante también darle una mirada a ese elemento que es relevante, que tiene que ver con la energización de los muebles. Y de esa perspectiva, allá al fondo tienen dos patas, que no sé por qué son dos patas, podría perfectamente ser una, no voy a discutirla porque son dos, pero podría ser una también. Y pensarla quizás como un espacio que, más allá de ser solo un mero soporte, también pudiese permitir, y esto también va para todos los grupos, esto que estoy diciendo son comentarios que son para todos los grupos, que podría también permitir albergar de alguna manera el ordenamiento de aquellas otras cosas que nos van a complicar la vida. Es decir, ténganlo por lo claro que los cables complican la vida bajo cualquier circunstancia y siempre lo van a hacer. Entonces, este tema tan puro que está aquí, se va a ver obligado a conversar con una serie de indeseables que van a participar y van a disociar un poco lo que están ustedes planteando. Pues si, por ejemplo, yo me siento en ese mueble regio y saco los cables hacia la derecha, van a colgar sobre todo lo que dice ahí apoyo derecho. Y todo este concepto del espacio adecuado y el espacio estético y todo lo demás empieza a perjudicarse por un no tomar en cuenta quizás ese tema que está. Y mientras no podamos solucionarlo, el tema de cableado, vamos a seguir sufriendo. Y todos lo sufrimos, y por favor, si esto no es independiente de unos o de otros. Todos sufrimos el concepto de cableado, ¿ya? Como un mal, ¿ya? Entonces siento que este mueble está teniendo una lógica interesante, pero sería relevante a lo mejor utilizar o pensar en utilizar las patas. ¿Y por qué las patas y no este otro lado? Porque el otro lado tiene que ver con esto del espacio adecuado. Entonces, tratar de canalizar para allá las energías que se saquen. Porque siento que este mueble ustedes lo podrían armar, si se vendiera, se podrían vender como módulos.
Claro. Y los módulos podría ir adecuándolo, si lo pongo el apoyo derecho lo puedo poner a la izquierda, si la cubierta se va a mantener, el segundo nivel se va a mantener y las patas las puedo mover en el otro sentido y también podría ir adecuándome a la realidad del espacio donde llega. Entonces siento que ahí hay un tema que podría dársele vuelta. Creo que es una buena solución, ¿ya? Pero debiera considerar un poco más la energización o los espacios de energía para fortalecer la propuesta. No voy a decirles que, por ejemplo, arriba, la parte de atrás de los cajones, por ejemplo, si ahí existiera una cinta LED, podría haber iluminación, ¿ya? Y sería como interesante también que hubiese una luz ahí que permitiera como darle más contexto a esto que ustedes hablan de un espacio adecuado, más allá de la condición de estudio. Pero eso es un detalle. Sí, está bien interesante lo que están planteando. Lo que acaba de comentarles Mario como observación es utilizar un poco los propios elementos que componen la propuesta para poder, por ejemplo, en este caso, canalizar de forma inteligente la energía, para no tener esta ensalada de cable, que es una cuestión que es muy cierto, o sea, todos lo sufrimos. A lo mejor este sistema o este módulo que están planteando es capaz de darle solución a eso también. Porque la verdad que es una solución bien interesante y bien coherente con respecto a lo que estudiaron. Así que podrían darle vuelta a eso. De hecho, lo que estoy diciendo, y esa es la gracia, esta es la gracia del taller. Si ustedes se fijan, esto que surge a partir de este mobiliario, de esta propuesta, pero también es aplicable al mobiliario anterior. Y también seguramente va a ser aplicable a los que vienen. Es decir, hay a través de la retroalimentación que se hace a uno u a otro grupo, también espacio para quizás aportar mejoras a lo que cada uno de los otros equipos está haciendo. No es que ellos no lo tocan, no, es parte de lo que también podrían ellos incorporar. Ellos tienen unas columnas súper interesantes que a lo mejor ahí podría también ser un sistema de iluminación, etcétera, etcétera. Es decir, hay harto que se le puede aportar. Eso nomás, don Gustavo. Bien, pues. Y gracias por la propuesta. Sí, gracias por la propuesta. Está súper interesante y sigan trabajando de la forma que lo están haciendo. Gracias a ustedes por la retroalimentación. De nada, pues. Grupo 1 o grupo 2 o grupo 3, perdón. ¿Están en condiciones de exponer? ¿Aló? Don Matías, usted es del grupo 1. Problema con eso. ¿Cómo? No se te escucha, Mati. No se te escucha bien. O el otro grupo mientras tanto. Así, Sí. Voy y vuelvo. El grupo 3 está en condiciones de exponer mientras el grupo 1 arregla problemas técnicos o de conectividad. Sí, yo creo que sí. Don Vicente, ¿cómo estamos? ¿Bien, y usted? Bien, pues. Me Si parece. gusta, comparte pantalla. Esperamos un segundo que llegue Mario y partimos. Vale. Igual mi compañero Diego aquí presente va, Yo va a comparto compartir pantalla. pantalla. Eso. Diego Ortiz, ya. Ah, ya me acuerdo de esto. El dolor de cabeza. No, para nada. No, para mí no es un dolor de cabeza, al contrario, es muy interesante lo que ustedes plantean. Vale. Esperamos a Mario entonces. Esperemos un segundo que llegue Mario para que pueda participar de la corrección y partimos. Pero sí, claro que me acuerdo. ¿Cómo olvidarlo? ¿Ah? Me parece. Hola.
Aló, aló. Sí, Bueno, acá, po. Mati. ahora sí te escucha, Matías. Ah, ok, ya. Sorry. Bueno, entonces cerremos todo ahora que... Claro, Diego Diego presente. Dale, por favor, dale, por favor. No, no quiero interrumpir. Me quedo en silencio. Oye, aquí hay harto trabajo, ¿eh? Pues bien denso. Aquí hay harto trabajo, sobre todo a nivel de análisis, por lo que estoy viendo. Pero mejor aún en la historia detrás, porque ya ahora después comento eso. Bien, pues, ya comience nomás. Ya. Bueno, en realidad nosotros no tenemos un PPT como tal, no nos dimos esa formalidad, pero sí nos quisimos enfocar como en contestar el cómo llegamos a la solución final. Entonces, bueno, este es como el esquema de los más grandes que hicimos, fue el último, en donde ya definitivamente establecimos la solución y cómo iba a ser, más o menos como con parámetros generales. Pero la cosa es que en los trabajos anteriores, durante todo este proceso de análisis de casi como que dar informes del espacio de trabajo, nos dimos cuenta que definitivamente lo más urgente a atacar y el problema común era la falta de espacio superficial, porque habían, no sé, pues, habían casos en los que simplemente no, no había muebles donde poder guardar cosas, o el escritorio de plano era muy chico y no alcanzaba a almacenar todo lo que se necesitaba, sea computador, cuaderno, lápices, etc. Entonces, en bueno, este es uno de los tremendos esquemas que hay ahí, pero en ese, por ejemplo, pusimos específicamente todas las necesidades que se nos ocurrieran literalmente eh, relacionadas a este modelo en el que el usuario es un estudiante universitario de una carrera de diseño, cualquiera sea, porque en realidad la especificación no vale mucho la pena. eh, y pusimos todas las necesidades que se nos ocurrieran relacionadas a eso. Por ejemplo, la libertad de movilidad. Bueno, otra cosa a destacar es que el cambio de color se debe a que la parte roja es como la parte de mayor urgencia, digamos. Lo más, lo que más urge cubrir. Entre eso está el espacio de movilidad, porque hay muchas veces que uno en su escritorio puede llegar a guardar todo lo que necesita, pero está todo haciendo un equilibrio constante, tiene que andar con cuidado de cada vez que va a buscar algo que no se vaya a caer la otra cosa. Entonces es bien importante la libertad de movilidad en ese sentido, el poder guardar, bueno, herramientas y lápices los voy a tomar como un solo apartado, pero lo que sería, qué sé yo, lápices varios, reglas, tijeras, etcétera, etcétera. Um, También esto de que también consideramos, aunque como un factor secundario, esto de que un estudiante normalmente universitario y de diseño anda de repente hasta las 2 3 de la mañana haciendo sus trabajos, sea en el tema de diseñar o incluso tareas más de cálculo. Entonces necesita un espacio cómodo, así, no sé, de repente detalles tan pequeños como simplemente tener un espacio para dejar, qué sé yo, comida que uno tiene a esa hora, porque, por ejemplo, bueno, yo no tengo idea de algún escritorio que considere el espacio de comida en realidad. Yo por lo menos la dejo en la cama, entonces no es como el mejor ejemplo que digamos. Y bueno, más en síntesis, llegamos a la conclusión de que definitivamente lo que necesitábamos era espacio superficial, a como de lugar. Claramente meter otro mueble en la pieza no era muy buena idea en realidad. Y lo que partimos pensando a partir de todo esto fue en agregar cosas al escritorio o agregar piezas móviles que fueran capaces de reemplazar el espacio que ya se usa. Por ejemplo, una primera idea que surgió fue que en mi caso específico, por ejemplo, lo que más me estorba para poder poner el cuaderno es el teclado. Entonces, llegamos a una idea en su momento en el que íbamos a hacer una pieza móvil que se anclara al escritorio, a la orilla del escritorio, que iba a levantar el teclado, dejándolo vertical de forma de que no ocupara espacio desde fuera del escritorio, yo pudiera ocupar el espacio del teclado en apoyar mi cuaderno. El tema es que esa solución solo cubría la necesidad de poner mi cuaderno. Ni siquiera podría poner mis lápices ni nada. Y más encima no podría dejar estuche o cosas varias porque tendría que retirarlo a cada rato, cada vez que necesite el teclado. Entonces, después se nos ocurrió
ahí surgió la idea de los módulos, porque se nos ocurrió llegar a, digamos, extender el escritorio, así como creando una mesa extra al escritorio casi, pero la cosa es que también llegamos a la conclusión de que no todos los escritorios son iguales, no todos los espacios disponibles son iguales, porque muchas veces uno tiene, no sé, un espacio de volumen de aire, digamos, en el que se podría aprovechar, pero a veces ese espacio está, no sé, arrinconado, o yo tengo más espacio que tú, etcétera, etcétera. Entonces iba a ser tan difícil cubrir una sola pieza con tantos casos que se nos ocurrieron módulos estándar, en los que iban a tener una medida definida y formas definidas dependiendo de mi necesidad específica. Por ejemplo, si es que si es que mi escritorio está más bien arrinconado, quizá a mí me convenía mucho más agregar, no sé, esta forma de triángulo, por ejemplo, a mi escritorio en X lado del escritorio para de esta forma extenderlo y poner lo que me faltaba. Esta idea, si bien fue como la base de toda nuestra solución, tuvimos que modificarla bastante después porque llegamos a la conclusión de que hacer, bueno, estaba esta pieza como de plataforma, pero también íbamos a tener que hacer una pieza que fuera capaz de anclarse al escritorio sin ocupar mucho espacio, porque la idea es no ocupar el espacio del escritorio en anclar otro escritorio, digámosle. Em, Teníamos que crear una pieza que fuera capaz de anclarse a, ojalá, cualquier escritorio, que fuera capaz de soportar peso y ¿cómo se llama? Y esos dos factores ya eran bastante difíciles de cubrir porque, no sé, por ejemplo, yo tengo un escritorio con orillas de fierro, no sé, cuadradas, pero también hay escritorios que tienen una orilla de, no sé, 2 centímetros y son curvados. Hay otros escritorios que de plano son de corte recto y no tienen orillas. Entonces, todos esos factores son cosas que nos hacían muy, muy difícil llegar a una solución en la que la pieza se pudiera anclar al escritorio sin ocupar mucho espacio y pudiera soportar peso. Además de que, entre las observaciones que hicimos, estaba de que muchos de estos escritorios de madera son de, no me acuerdo cómo era el material que dijo Lautaro en su momento. Melamina. Em, no, no era melamina, no me acuerdo qué material había dicho. Pero la cosa es que estos escritorios muchas veces están hechos, bueno, como es lógico, para ese diseño en específico. O sea, no están hechos para que yo le meta, no sé, 10 kilos anclado en una orilla de 5 centímetros. Se partirían. Apenas le pusiera, incluso si fuera una prensa la pieza que lo firma, se partirían porque no están hechos para eso y el material no soporta ese tipo de exigencia. Entonces, finalmente llegamos a la conclusión y ahí está nuestra solución más o menos general y definitiva, em, en la que dijimos, bueno, si es que no le puedo extender a mi propio escritorio las piezas que necesito para poder poner el espacio que me hace falta, entonces quizás podría ser un escritorio a mi propia medida. Y ahí combinamos la idea de los módulos que dejaron de ser un agregado y pasaron a ser lo principal, en donde no era que tú le añadieras módulos a tu escritorio, sino que tu escritorio estaba hecho de módulos a tu medida. Entonces, Ya. si es que yo el espacio que tuviera lo podría ocupar con los módulos estándar que estarían a disposición y podría configurar el escritorio según a mí me sirviera para poder ocupar el mayor espacio posible. Y bueno, ahí Diego tiene por ahí el Tinkercad del escritorio como en general, en Sí, tengo que donde... dejar de compartir y compartir con más. Ah, ya, no, Ya. no. Y la cosa es que, bueno, en este, ¿cómo se llama? Diseño de Tinkercad mostramos una de las múltiples formas que se podría hacer con el escritorio, porque con los módulos en realidad las formas podrían ser infinitas. Mostramos una de las fórmulas, o sea, una de las formas en las que podría quedar el escritorio, y también en el piso están más o menos los módulos ¿cómo se llaman? Desarmados, porque también esa es otra cosa. La idea es que los módulos fueran piezas por separado, de forma de que yo no me tengo que comprar todo un escritorio y ahí armarlo, sino que yo digo, pucha, ¿sabéis qué? Yo necesito esta pieza de esta medida, esta y no sé, esta otra. Y pesco la cantidad de patas que necesito y me armo mi propio escritorio. Entonces, a partir de pocas medidas estándar, que serían estas como plataformas,
Y exigencias, por ejemplo, esto de las patas, cada superficie tendría su número de patas y su localización específica. Em, pero a partir de este estándar yo podría armar lo que a mí me sirva y lo que necesito. Y eso. Sí, está interesante la propuesta. Está bien interesante la propuesta. Ahora, ¿con qué, ya que estás hablando de materiales, Vicente, ¿con qué material ustedes visualizan las cubiertas? ¿De qué material están hechas? No lo hemos Yo, discutido en realidad. no sé, dale. yo había pensado en algún momento hacer las plataformas de policarbonato. De policarbonato. El, la- el policarbonato se supone que es un plástico bastante resistente y a la vez que ligero. No es Mira, el más barato, eso sí, pero sí, aguanta bastante. sí. Yo había pensado por MDF, Es que MDF, como no, eso es básicamente la maciza o la melamina, que no es un Sí, material más o menos barato, pero es que es poco resistente. Ahora, ¿cuáles son las medidas que ustedes están como pensando por módulo? Tienen, ya que hablaron de medidas estándar, La por medida ejemplo, estándar eh, el módulo, yo había todavía no pensado la... que el más grande. el ancho, por ejemplo, de este es 40 por 40 O sea, igual no las y, tenemos muy bien definidas, pero vamos a dar igual un rango de medidas. Por ejemplo, están las medidas S, M, L y cosas así, que cada uno tiene sus dimensiones. Por ejemplo, como dice el Diego, puede ser S, ponte 20 por 20, M, 40 por 40 y así. Ahora, estos módulos, ¿cómo se van vinculando cuando yo comienzo a armarlos? ¿Cómo se vinculan? Yo tengo un Tinkercad de la forma de vinculación. Si puedo ahí la sí, comparto. sí, estaría Dale, bueno. sí, sí, lo escribo. Sí. Ahí se ve. ¿Ya? Ya, entonces, esto es lo que, como lo había explicado también en la clase que estuvimos diseñando esto, Sí. uno simplemente lo desliza aquí y lo asegura con estos clips. Esto va en los perímetros de los módulos de cada uno, En los cantos. Los cantos. exactamente, en los cantos. Es decir, y se acopla a, a cada uno de los módulos. Y para ver un problema que en algún momento, en alguna configuración, este tipo de acople puede generar un problema porque puede quedar un terminal hembra con otro terminal hembra o un terminal macho con otro terminal macho. Y el Ujú. tema es que en ese momento no puede generar un acople. Entonces, para evitarnos ese problema, estas piezas pueden ser removibles. De Ya. manera que uno puede cambiar el acople macho por un acople hembra. Y después yo llegué a la idea de que para poder fijar esto al módulo en sí, yo había pensado en un estilo de minifix, no sé si lo identifica. Son como algo que va por aquí debajo y normalmente se usa un destornillador para girarlo y lo fija de manera bastante eficiente a una superficie. Ya. Yo había pensado en algo de esa manera, pero en vez de usar un desatornillador, que el minifix ya venga preparado con un tipo de perilla. Cosa de que uno llegar, colocar la pieza y después uno con la propia mano da vuelta a la perilla y se fija. Y luego ahí uno puede fijar los módulos con esto ya puesto. Sí. Y se quedaría todo más o menos. O sea, el hecho de que los puedas intercambiar da la libertad justamente para vincularlos, para que no coincida un Exacto, macho con un macho, una hembra con una hembra. exactamente. Profesor, No pero puedo dejar de, eh, Matías, no puedo dejar de considerar que la solución que estás planteando
tiene dos características que a mi modo de ver son contrapuestas. Una, la solución que planteas constructivamente es la extrusión de un perfil plástico y desde ahí sería fantástico lo que estás planteando para el corrimiento de uno respecto de otro, ¿ya? Pero la misma pieza tiene estos módulos de fijación insertos dentro de la unidad y por tanto saco y dejo de ser un perfil extruido y pasa a ser un perfil inyectado y ahí los valores se me van al cielo. Sí, Entonces, ese es el tema, ¿no? siento que No es- la solución debiera ir por cómo operas en la vinculación de este módulo o de esta fijación de la misma lógica hacia el resto del mueble. Es decir, si vas a trabajar con un perfil extruido, me parece súper interesante, muy bien, totalmente de acuerdo, pero manejarse dentro de las mismas lógicas para la siguiente evento constructivo. Si no, nos vamos a complicar. mm, sí, eso todavía hay que decirlo, pero como Te lo idea digo, eso es como lo principal. te lo digo porque, ojo, a que ese podría ser perfectamente el proyecto tuyo, ¿ya? Claro. Sí, Es cómo resolver ese tema. Es decir, tu proyecto sería un proyecto asociado a una pieza que puesta en cualquier circunstancia y a partir de la extrusión, no sé si se entiende el concepto de extrusión. El concepto de extrusión es que una pieza tiene un perfil definido a todo lo largo de esa pieza. En el caso de lo que Matías plantea, hay una pieza que funciona como macho y la otra funciona como hembra y se encaja uno con otro. Y no hay interrupciones en el largo, esto podría ser de tiras de 6 metros y después uno las va cortando, ¿ya? Y tiene, por tanto, todas las formas de fijación del mueble con esa única pieza. Desde esa perspectiva es relevante para la concepción de módulo que están planteando. Insisto en que tiene dificultades que habría que intentar resolver manteniendo el mismo concepto constructivo, extrusión o productivo, no constructivo, productivo que se llamaría extrusión. sí. Ahora, dicho esto, me gustaría un poco comentar respecto del concepto modular. La modulación como concepto de diseño es más o menos de los años 60. Nace en una corriente europea de deconstructivismo que buscó sacar la ornamentación del mobiliario y transformarlo en la racionalidad del mobiliario. Y por tanto, este concepto, que sigue siendo hoy día pregnante y muy interesante, sí tiene algunas dificultades que hay que sopesar, ¿ya? Porque se parte de la base o se supone de que el usuario o se le entrega al usuario responsabilidades que a veces no sabe controlar. Lo digo porque en el pasado, si ustedes buscan en Google, se van a encontrar con Muebles SIC, que fue la empresa que en Chile tomó este concepto y desarrolló una serie de soluciones por allá por los años 70, 80, ¿ya? En donde le entregaba al usuario la responsabilidad de construir sus propios espacios. Donde el éxito o fracaso del modelo derivó de que de alguna manera le entregabas al usuario la responsabilidad de autoconstruir o autoambientar o tener criterios más bien prácticos y estéticos que no necesariamente estaban, ¿ya? Y eso dificultó mucho la aceptación y la adaptación de las personas a la solución. Yo creo que ahí hay que ser capaz un poco de tener una mirada que vaya por sobre esas relaciones, facilitarle al usuario algunas características dentro de la modulación que le permitan, por tanto, adoptar con más fidelidad finalmente el uso. Porque nosotros estamos reacostumbrados a trabajar con el Lego, pero cuando somos cabros chicos.
cuando somos viejos grandes, no somos muy buenos para el Lego. Por lo general se nos olvida harto el tema, ¿ya? Y no asumimos esa condición que en otro momento era tan como relevante. Lo digo porque de alguna forma siento que le falta a la propuesta que hoy día están planteando, como cuáles serían los elementos madres. ¿Sí? Esta pieza sí o sí tiene que estar, aparte de la vinculación. ¿Sí? Esta superficie, por ejemplo, a partir de esta superficie y esta cajonera, se construye todo el resto. ¿Ya? Es decir, tomar decisiones jerárquicas sobre el diseño y no dejarlas abiertas a una única solución que se le entrega a alguien que la tome más allá de lo que ustedes están definiendo. No sé si se me entiende, porque a lo mejor estoy hablando en difícil. En realidad yo hace poco igual había considerado esa opción de que, ¿cómo se llama? De que sobre todo con el tema de las patas, por ejemplo, había pensado en su momento en buscar la manera de dejar esta comunión con las patas lo más libre posible, de forma de, bueno, que cada uno vea, porque, por ejemplo, no sé, po, si es que me iba por el camino de poner la mayor cantidad de patas posible, por ejemplo, a cada elemento, con tal de que si es que pusiera uno nomás, quedara firme, eh, la cuestión iba a ser que cuando uniera muchos elementos, no iba a tener dónde poner las piernas. Po. Entonces, Claro. me estorbaba un poco esa idea y buscando un poco la manera más libre posible de poner las patas, también me llegó llegué a ese mismo pensamiento de que en una de esas, yo como usuario, y más que usuario, un poco como chileno, veo que comprar un par de patas de más me va a salir un poco más caro y digo, bueno, compro mi mesita nomás, compro menos patas y listo, ¿cachai? Y me lo ahorro. Y al final llevará un producto ineficiente por una cuestión de que lo dejé como muy opcional, pues. Exactamente. ¿Te das cuenta cómo ahí No, uno el que tiene que amarrar eso? nos falta un estudio de mercado en ese ámbito No, también. no, 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 no. No, no ¿Para es qué estudio de llega acá? mercado. Es simplemente saber cuál es la pieza matriz que arma todo. O sea, yo compro el pack básico. Desde este pack básico puedo armar todo el resto. Sí, eso Es habría que que hacer también, tipo, Ah, Pero tipo, muy interesante lo que están haciendo. Muy, sí, muy no, sí, así, interesante. agruparlo como kits, más bien dicho. Sí. Claro. Ahí sería una mejor idea. Sí, sí. lo mismo, Así es. igual habíamos en su momento, aunque era como una idea muy como floja, así que ni siquiera lo habíamos hablado mucho, pero habíamos hablado de que a excepción de piezas, porque por ejemplo uno de los módulos, si no me equivoco, es un hexágono, entonces ahí creo que no aplicaría de la misma manera, No. pero el estándar sería que las piezas están hechas para que cada una, en cada esquina tenga una pata, mínimo. Entonces vendrían hechas para eso y por ejemplo si yo me compro un cuadradito para unirlo a X piezas, mi cuadrado ya viene con la exigencia y las patas necesarias para poder armarlo. Entonces así nos aseguraríamos de que sin importar la cantidad de piezas que yo le una, la cuestión va a quedar, ¿cómo se llama? Firme. Bueno, ahí tienen un espacio de evolución de lo que están planteando. Yo creo que hay temas, ¿ya? Y es sustancioso lo que están planteando. Fíjense que este tema, así como lo planteamos, no tuvo solución en los años 70, 80. Siempre nos quedamos en lo mismo. Ustedes están planteando a través del material un cambio que puede ser relevante, ¿ya? Puede ser relevante. A lo mejor por ahí pueden generarse soluciones o formas de solucionar que en ese tiempo estuvieron vedadas en la industria. Y no vedadas porque no existiera el material, sino que porque no se pensó desde la perspectiva del material cómo podían cambiarse estas cosas. Mm. Oiga, profe, yo lo que no entendí sobre las observaciones que hizo era algo que dijo relacionado como a construirlo por inyección, una cosa así. No, es que Sí, sí, es que ahí tendría que usar una pizarra para mostrar. es un proceso industrial más avanzado. Sí. Es que Es como
a ver, es como, ¿has visto las salchichas? ¿Cómo salen? Ya, ¿Ya? sí. Ya, esto mismo, esta misma pieza que estás mostrando aquí, Matías, ¿ya? Esa pieza puede salir de una solo largo, 6 metros, una tira de 6 metros. Y Sí. luego tú la trozas por pedazos. Ya eso se le llama extrusión. Ese proceso se llama extrusión. Ya, Las ¿Cómo? ¿y cuál cañerías, sería la las complicación? cañerías de PVC son extruidas, Ya, cacho. ¿ya? Eso es. Ahora, esta pieza que te estoy mostrando acá, esta pieza, no es extruida. Si bien es cierto, esto podría ser extruido, lo que lo mata es esta presilla, esta, ¿ya? Entonces, Ya. esto es una pieza que pierde la condición de extruida y pasa a ser una pieza inyectada, ¿ya? Y ahí arriba tiene un puntito, no sé si lo alcanzas a ver, ese puntito es el puntito de inyección. Es por donde ingresa el plástico a la matriz, llena esta cavidad y sale esta pieza. Mm. Ya. Tarea que te vamos a enseñar más adelante, no es materia de ahora, pero... ya. Pero, o sea, sí entendía que se Eh, refería con eso, pero la complicación sería. es que Que básicamente es un proceso mucho más complicado. Sí, aquí tienes dos Al procesos. ser, al ser un proceso más complicado, también tenía un tema que es el presupuesto y Así es, el precio final del producto. Que lo hace exactamente. más complicado, que se supone que no podríamos replicar eso como. No, o sea, de que se puede hacer, pero el tema es que después, ponte que si uno de estos módulos, ponte lo vendías así como a 100 lucas, y ahora lo haces con el proceso de este inyectivo, ahora te va a costar 200 lucas, una cosa así, Ah, entiendo. para que te La, hagáis una sale. idea. la inyección es bastante prohibitiva en términos económicos, salvo que tú tengas una garantizada, una alta producción y una alta venta, por tanto, puedes bajarlo sin duda alguna. Hay muchos productos que son inyectados, pero No, te claro. obliga a una alta cantidad de productos vendidos. Mm. Ya, cacho. Es Bien, decir, pues. que Apple haga este tipo de productos, sí, porque Apple vende por millones, pero de repente una mesa o un escritorio no se vende por millones. ¿Ya? Bueno, Bien, pues entonces, les agradecemos la exposición y está súper interesante lo que están haciendo. Así que mucho éxito y sigan trabajando de la misma manera. así es. Gracias. A ver, nos queda un grupo. Sí, son las 12:03, apurémonos ya. Mm. Nos queda un grupo. ¿Están en condiciones de exponer? Sí, creo que somos nosotros el último grupo, ¿cierto? Sí, grupo 1. Sí, sí. Yo era Matías, el anterior era Vicente, profesor, por si acaso. Ah, perdón. Sí. Sentido Bueno, profundamente ofendido. No. bueno, nosotros como grupo empezamos a analizar cuáles eran las necesidades que necesitábamos como usuario en nuestro lugar de trabajo o estudio. Y nos dimos cuenta que si bien éramos usuarios súper distintos, teníamos algo en común, que nos faltaba espacio al momento de querer como hacer algo más, ya que al poner el computador en el escritorio se nos reducía mucho el lugar donde podíamos estar, y a veces ni siquiera como que el mismo escritorio tenía como un ancho suficiente. En los dibujos que se ven acá en Tinkercad, perdón, en Miro, se ve un poco reflejado eso, como las respuestas que quiso dar cada uno a este problema, eh, tomando como diferentes visiones. Algunos como que propusieron de plano intervenir como el mueble completo, haciendo como un escritorio nuevo, y otros, como se ve ahí en el dibujo café, proponían como una intervención un poco menos agresiva, que era como añadirle tal vez una superficie como plegable para aumentar el espacio. Acá también en el de abajo se optaba como por ocupar el espacio más vertical en los bocetos que están como un poco más en gris,
Y bueno, como había dicho, el problema también era como el tema del espacio, y el espacio también se había intervenido como por el tema de los cables, que al estar todo desordenado, igual quitaba como el espacio, por ejemplo, que se ve como en el tema de los pies, porque uno se enreda también en ese momento. Y también como habíamos dado una respuesta a eso a través del boceto que estaba acá, que se ve un poco más a la derecha. Eh, y tenemos ideas, las cuales las estamos como juntando en una, que de hecho la tenemos como en Tinkercad. Ah, también me faltaba abajo, que también eran como, no sé si puedes bajar un poquito el miro, por favor, que era también ideas como menos invasivas, que eran como agregarle accesorios para aumentar la superficie de, del, ¿cómo se llama? Del escritorio, porque ya sacando, por ejemplo, el computador, nos dábamos cuenta de que teníamos como una superficie desocupada más grande ya para poder hacer como más cosas. Como que el principal problema, una de las cosas que quita mucho espacio en el escritorio es el computador, y al dejarle como un espacio aparte, podía tener como uno más espacio para poder moverse. Bueno, acá también como en base como al origami, que en realidad eso como, por lo menos en mi caso, me costaba como mucho poder ponerlo en Tinkercad, porque no sabía muy bien cómo poner algo como basado en el origami en Tinkercad. Pero bueno, ese es otro tema. La solución que teníamos con respecto a los cables se veía un poco también orientada a lo mismo del tema del... Bueno, teníamos dos, todavía no hemos decidido cuál. No sé si es que puedo... No sé si es que, Carla, ¿me dejas compartir un poco pantalla, por favor? Yo básicamente como que me había... eh, eh, me había basado como en un video que había visto, que era acerca como del origami en el diseño como aeroespacial y en otras áreas. No sé si se ve la pantalla que estoy... Sí, sí se ve. Ok, y había visto que había como una cosa que ocupaban en medicina para el tema de los cables para que no se enroscaran como en la operación, y encontré que era muy útil como para agregar a esta solución que era como este escritorio que tenemos como base al momento, que es este cosito, que en base a pliegues. Se ve como complicado, pero en realidad son más que nada los pliegues lo que lo hace ver como más complejo, pero hace que al meter los cables no se enreden y sea como fácil de agregar como esta cosa ¿cómo se llama? A un escritorio, por ejemplo. Bueno, aquí también salía como explicado uno de los, ¿cómo se llama? De las soluciones que había como para agregar un espacio adicional, que era 11, 6, 19, que era como un lapicero que se podía transformar como en una base para dejar como el computador ya sea en la cama, porque o si no, como que se calienta, que era... eh, que era eso, que es como un lapicero que se puede como extender y queda como una superficie plana, como para poner el computador. Pero al final habíamos quedado como... Ay, chuta. Acá. Al final habíamos quedado como en base el, el tener en un escritorio el cual cada uno le iba a poder agregar como las propuestas que tenemos como individuo. Y no sé si alguno de mis compañeros puede compartir Tinkercad para mostrar el modelo. Se Ya. está cargando. Dame un segundo. No sé, se ve. Claro, que básicamente es ese, que esta es como la base más que nada, que le vamos a agregar cada uno nuestra visión como de poder intervenir, que bueno, que una visión como transversal en todos nosotros es como el hecho de las superficies como plegables, para agregar mayor espacio, y solucionar como otros problemas que tenemos como en común. Leo podría explicar un poco más acerca de las medidas y cómo funciona como esto que sería como nuestra base en cuanto al diseño, en cuanto a la respuesta a los problemas que tenemos. Leo, no sé si estás ahí.
Bueno, esto ya se lo había presentado profesor especialmente. Bueno, este mueble aquí está basado, bueno, en un mueble común, la que principalmente tiene, que está pensado para que partes como las que están acá a la derecha puedan usarse para espacio, pero en el caso que no sea necesario, estas cosas se puedan como acoplar, ¿de manera? Que se puedan hacer este tipo de cosas. Principalmente eso más sencillo, y este como que se entiende mejor. Pero esa es la idea de la función de las cosas que vemos acá, a los bordes. Podemos ver esta parte de acá arriba, que tiene unos ganchos, que en realidad esta superficie acá abajo está pensada de que se pueda mover, ¿entiendes? Puede usarse más espacio en el caso que no se necesite, y si se necesita se pone así. Y ahí se puede ver diferentes lugares. Igual, el tamaño de las medidas que tiene el alto son de 1,70 m y el ancho son 1,80 m. No habría mucho más que explicar, pues un escritorio común con más elementos para poder utilizar más espacio, y se tiene pensado que se puedan como guardar si se necesita más espacio en sus lugares. A ver, yo ya había corregido con este grupo, ya, y bueno, les había comentado que era como interesante la forma en que ustedes están planteando el almacenamiento, pero les comentaba que estas piezas que están a los costados, estos como bolsillos que desarrollaron aquí, a lo mejor sería interesante que aprovecharan mucho más esto, utilizando a lo mejor un panel paralelo o desarrollando un panel interno donde te permita almacenar más piezas y a lo mejor ir cambiando las alturas para poder darle más efectividad al almacenamiento, porque se acomodaría al tamaño de las piezas que quieres almacenar. Que ese fue uno de los comentarios que le hice. Y la altura dijiste que era 1,80 m. No, la altura era la altura es de 1,70 m. Ya. Como también estas piezas que están al costado, que también podrían ser incorporadas en este panel vertical paralelo a este, y con eso puedes aumentar la capacidad de almacenaje. Pero estos ganchos que están acá, la verdad que yo no los entendí. Como en el caso que se necesita sujetar algo, pero usando más el espacio de arriba, para que no obstruya en la parte de acá, de normal. ¿Colgar algo como una mochila? No una mochila, sino cosas un poco tal vez más pequeñas, pues. Si prefiere usar el espacio para eso, también sirve. Como le decía, sí, algo que se pueda colgar, si necesita ese caso. Igual, no creo que sería complicado hacer que estas cosas sean removibles en otros casos, si no es necesario. Al igual que esto está pensado de que se pueda remover moviéndose. Es decir, no puedo replegarlo como tamaño, como mostrar que se puede remover, ¿eh? Pero Sí. como que la idea está ahí, pues. Sí. Porque no puedo replegar tanto el tamaño, sino quería una cosa, bueno, así. Profesor. A ver, me hizo... No sé por qué no estoy pudiendo volver a ver. Hay un tema que ustedes están planteando que a mi modo de ver es interesante y me hizo recordar un proyecto en el que trabajé hace muchos años atrás, que se originaba a partir de la tracción o tensión de una tela y el trabe de piezas de madera. Se los voy a compartir si es que me permiten. No puedo iniciar la función compartida. Ahora quizás pueda. Voy a tratar de mostrarles. Esta es una silla que se llama silla puzzle, ¿ya? Que está aquí, que es esta. ¿Ya? La silla puzzle no era más que una tela traccionada entre varios puntos, el punto superior, el punto delantero, el punto trasero y una pieza que se deslizaba aquí y que permitía aumentar la tensión de una tela.
¿ya? Si ustedes ven, la primera se construyó en 1975, ¿ya? La versión final, esto no es muy cierto, es de 1977, la verdad que después posteriormente seguimos trabajando, y estas son las piezas de la silla, ¿ya? La silla puzzle yo la tengo, es parte de las cosas que tengo en mi casa, ¿ya? Y que sigue funcionando y sigue siendo una buena lógica el manejar este concepto a la luz de lo que ustedes están planteando como el origami, como la atracción, ¿ya? Porque incorpora nuevos materiales, nuevas funciones, nuevas relaciones al diseño. Yo creo que valoro lo que están haciendo porque de alguna manera eh, están reactivando un concepto que sigue presente. Es el tema de lo que la imagen que nos plantearon o el video que mostraron anteriormente tiene mucho que ver hoy día con harto desarrollo tecnológico a partir de nuevos materiales, pero en su tiempo nosotros trabajamos con madera y telas sintéticas que permitían lo mismo. Siento que ahí hay un manejo esencialmente de dos conceptos que son relevantes, la tracción, ¿ya? La tracción de la tela y luego la conformación de nuevos espacios a partir del despliegue, ¿ya? Sí, cuando uno despliega una tela o despliega una pieza, puede volver a traccionarla y transformarla en un cuerpo solo a partir de incorporar o valerse de las tensiones, ¿ya? Este concepto es tan antiguo como Eiffel, por favor, no crean que esta cuestión, esto no, esta cuestión es tan viejo como Eiffel. La Torre Eiffel es en el fondo tracción y tensión, ¿ya? De pieza, pero traerlo a la utilidad de un mobiliario es un tema que sigue estando en el debate y yo celebro que estén como en esa lógica. Yo les puedo ayudar harto en eso porque me metí harto en ese tema y todavía tengo lindos recuerdos de aquellos desarrollos que se hicieron en esos años, pensando un poco en esto. Si ustedes se fijaron en el mueble que mostré, la silla puzzle, que después la pueden buscar, está a nombre de Juan Baiza, que fue mi profesor guía mi profesor guía desde segundo año en adelante, con el que yo me formé. Él tenía este tema y desarrollamos hartos procesos. Incluso me acuerdo que se desarrollaron ciertos procesos para el Concorde, hoy día avión que ya no existe, ya, pero que fue el único avión que tenía un vuelo supersónico y podía unir en 4 horas Nueva York y Londres. Y desarrollamos algunas cosas en esa lógica, ¿ya? Entonces, hallo relevante lo que están planteando porque es retrotraer cosas y no es pensar en el pasado, porque insisto, si ustedes ven las naves que están llegando a Marte y la forma como llegan a Marte y la forma como se va desplegando el objeto nave para terminar siendo una pelota que rebota en la atmósfera de Marte y puede amartizar, es muy importante y tiene que ver con una condición relevante, otra vez relevante, que es la minimización, ¿ya? Y yo siento que lo que ustedes están hablando de esa habitabilidad a través de la minimización puede ser un tema súper interesante, valiéndose del mobiliario existente, generando una suerte de parásitos en el buen sentido, objetos parásitos que se despliegan y construyen la instancia para el momento y luego se repliegan. Siento que es una oportunidad de diseño bonita y yo seguiría adelante, pero traten de no ser simples. El abatimiento en un eje, solo así, ahí, ¿ya? Eso es lo más simple. ¿Qué más pueden hacer? ¿Qué más pueden pensar? ¿Desde dónde se puede pensar? Vean la silla puzzle, les puede servir. Y si los puedo ayudar en algo, ningún problema. Ya, profesor. Muchas gracias, profesor.
Bien, pues les agradecemos la presencia el día de hoy, la participación que han tenido, la exposición de los proyectos que han sido todos Bueno. muy interesantes. Bueno, Y bueno, nos estaremos viendo ya el próximo lunes. puedo Sí, decir una última cosa cortita. De verdad, felicitarlos por lo que están haciendo. No es fácil a final de un semestre tener ideas como las que están teniendo cuando uno está entrando en una carrera. De verdad, se los decimos, y lo digo muy honestamente, he visto muchos proyectos de muy larga data y me han sorprendido cosas hoy día. Voy a tratar y hacer los esfuerzos de mostrar un desarrollo para que también le pierdan el cuidado y la vergüenza a presentar, a pesar de que ninguno tuvo vergüenza, pero de repente les da vergüenza presentar los dibujos que tienen. Les voy a tratar de presentar y le voy a pedir acuerdo para el 3, para cuando volvamos, unas presentaciones que nosotros hicimos para Fiat, para que se den cuenta de cómo profesionalmente se presenta y las imágenes que utilizamos, y se van a dar cuenta que no están muy lejos. ¿Ya? El concepto y la idea es lo más importante, y yo siento que lo están manejando extraordinariamente bien para estar en primer año. Eso, profesor. sí, pues me suma las felicitaciones porque la verdad que yo también estoy muy sorprendido con el desarrollo que han tenido todos los grupos, pero lo que más me sorprende es el compromiso y la forma de comunicarse que tienen para llegar a una solución tan interesante, porque no es fácil trabajar en plataformas virtuales, no es fácil trabajar de manera no presencial y ustedes lo han logrado, así que yo me siento bien satisfecho por el trabajo que están haciendo hasta ahora y espero que esto continúe en la misma línea. Así que espero que tengan unas buenas vacaciones, nos estaremos viendo en un par de semanas más. Cuídense harto, que tengan una buena semana. Vale, gracias, Igual, profe. profe, que estén Chao, bien. profe, que esté Por bien. los comentarios también. Gracias, Que pues. estén muy bien. Chao, Chao, profe, cuídense. Chao.